darle pase a Amayuya, ¿no? Enrique Chávez ya está listo, en realidad, para iniciar un programa más, una nueva edición de Amayuya. Así que conmigo, muy buenas noches. Quédense disfrutando de la programación de TV Perú. A continuación, Amayuya. Buenas noches. Amigos, muy buenas noches. Vamos a comenzar esta edición de Amayuya. Más adelante, sin duda, pues vamos a seguir hablando de la reforma judicial y bueno, el tema que indigna todavía pues al país, a ver, en vías de encontrar un horizonte, pero donde el horizonte sí pinta mucho mejor y son buenas noticias que no hay que dejar pasar desapercibidas, es en el sector de energía y minas. Nos acompaña esta noche el ministro del sector, Francisco Ismodes, con quienes vamos pues a conversar un panorama que sin duda es determinante para nuestra economía y como esperamos, ministro, buenas noches, gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches. Con buenas noticias que también se puedan destacar y claro, desafíos que el país confronta. Vamos a comenzar con la noticia principal del sector en los últimos días, que es la puesta en marcha de Quellaveco, ¿no? Que anunció el presidente Martín Vizcarra. Son 5.300 millones de dólares. Así es. Estamos hablando de 300.000 toneladas al año de cobre. ¿Qué significa esto para su sector y para la economía del país? Bueno, eso evidentemente significa un impulso muy importante en nuestra economía a nivel nacional, especialmente también en Moquegua específicamente, por la inversión que se va a desarrollar, el empleo que se va a generar. Solamente en la etapa de construcción hablamos de casi 10.000 posiciones que se generan y en la etapa de operación 2.500 posiciones, que como sabemos eso se multiplica por 6, más de 15.000 puestos de trabajo que se puedan generar en Moquegua, ¿no? Así que eso es algo muy importante para la economía, medio punto porcentual de PBI, que también es un impacto súper positivo. Así que, como sabemos, pues nuestro país es un país muy rico en recursos naturales y acá se nos da una oportunidad para aprovecharlo. Esto es Anglo American, londinense, con la corporación Mitsubishi, exactamente, ¿no? Con 40%, Anglo American con el 60%. Así en es. Términos de licencia social y todo este frente, está totalmente saneado. Bueno, se avanzó muy bien, justamente bajo en ese momento presidencia del presidente Martín Vizcarra, quien lideró una mesa de diálogo en Moquegua que viabilizó la parte social del proyecto con las poblaciones vecinas a este, ¿no? Entonces hay un compromiso de Quellaveco importante de inversión, aproximadamente 1.000 millones de soles que se van a invertir durante su operación a favor de las comunidades vecinas. Ahora, la otra buena noticia ha sido la ampliación de Shogun en estos días, ¿no? Así es. En Ica, ¿no? Evidentemente. Así es. ¿Qué significa Marcona. esto en este caso? Son 1.000 y pico millones de dólares adicionales. Se han invertido 1.100 millones de dólares en Marcona. También se ha incrementado, se ha duplicado la producción de concentrados de hierro en este caso, lo cual ha traído también más empleo. Y durante la construcción de la ampliación, evidentemente un incremento en puestos de trabajo, ¿no? Esto genera más canon a la región y por lo tanto nuevamente también un impulso económico importante para esta zona y para el Perú en su conjunto, ¿no? Ahora, es importante todo lo que está ocurriendo en Ica porque además se ha inaugurado el primer parque eólico, entiendo yo, del país. El de ese tamaño. De ese tamaño, porque estamos hablando de 42 aerogeneradores, ¿verdad? Exactamente. Ahí mismo en Marcona, ¿verdad? En Marcona, Guaira. Guaira. Este parque eólico, ¿cuál es el potencial? Evidentemente estamos hablando pues de una posibilidad de abrir a una nueva matriz de generación alternativa de energía. ¿Qué tan fuerte es el Perú como futuro en términos de generación alternativa? El gobierno está especialmente enfocado en incrementar en la matriz energética de generación de energía en nuestro país la participación de las energías renovables, ¿no? En los últimos meses hemos visto algunas otras inauguraciones en energía solar y en este caso en Marcona tocó lo que es eólica, ¿no? Que es en base al viento. Son más de 100 megas que se están generando, una inversión de 165 millones de dólares, lo cual permite un ahorro importante en emisión de CO2 en la generación de energía y nos permite también acercarnos a o mejor dicho, incrementar este
esta participación en la matriz energética de las renovables. Con este parque eólico de Guaira hemos subido al 4.4% de la matriz energética y lo que planteamos es al 2030 llegar con un 15% de energías renovables. ¿Dónde va a operar, sobre todo, dónde este suministro de energía, hacia dónde, qué poblaciones son las que se van a ver beneficiadas en principio con esta es una generación que se conecta al sistema eléctrico nacional. Entonces suma, ¿no?, sencillamente al pozo. Así es, para todo el país, ¿no? Me decía que hay perspectivas de otro parque todavía más grande. Sí, hemos visto un anuncio de un parque que duplique el tamaño de Guaira, también en la zona de Ica, también eólico, por lo cual en nuestro país sigue avanzando en la implementación de estas energías renovables, ¿no? Ica es una zona muy favorable, es para muy este importante tipo de... para eólico y también para solar, ¿no? El sur de nuestro país, de Ica a Tacna, tiene la radiación más alta del mundo para generación de energía solar, así que es algo muy positivo, es un recurso natural también que estamos aprovechando. Hacer de las Paracas sostenibilidad y además billetes, por decirlo, ¿no?, de alguna forma, ¿no? Así es, ¿no? Y cuidando el ambiente. Ahora, la tercera noticia que ha tenido que ver con ampliaciones en estos días es las de Showindo en Cajamarca, ¿no? Que es, claro, es una operación más pequeña, pero igual uno leía la cantidad de proyectos mineros en Cajamarca. En general, el canon minero nacional de este año se incrementa en 70% frente al del año pasado. Estamos hablando de 3.158 millones de soles. Claro, y ahí aparecen los primeros, son Ancash, Arequipa, La Libertad, y de todas maneras, pues Cajamarca sigue enfrentando este drama, ¿no?, de haber sido la región considerada más pobre por el INEI este año, la pobreza monetaria. ¿Qué perspectivas observamos en una región como esta que, bueno, pues tuvo evidentemente un fuerte golpe, ¿no?, en años anteriores con respecto a su potencial minero? Hablamos de proyectos muy importantes en Cajamarca, algunos que ya están operando, pero otros que están en desarrollo, ¿no? Por ejemplo, el proyecto Michiquillay, que hace unas semanas atrás se anunció la firma del contrato otorgándole la concesión minera a la empresa Sauder para desarrollar el proyecto. Tenemos también Galeno, que es otro proyecto que está muy cercano a Michiquillay, y finalmente también Conga, que todavía está ahí a la espera de una licencia social. Nosotros como gobierno estamos viendo de plantear las cosas de manera diferente para poder viabilizar estas operaciones. Primero pensamos en que esto se tiene que manejar de manera global desde el punto de vista de operaciones, técnico, ¿no? En donde puedan haber sinergias entre estas iniciativas, aprovechando, por ejemplo, presas de relave, aprovechando plantas de beneficio, que pueda viabilizar los proyectos desde el punto de vista ambiental y socialmente, ¿no? Así que eso es algo que estamos evaluando para ver cómo se puede potenciar. Lo otro que es importante es, como gobierno, y lo que hemos venido conversando y trabajando con el Ministerio de Economía y Finanzas, es cómo visualizamos a Cajamarca en unos años con crecimiento, ¿no? ¿A dónde debiera llegar Cajamarca en generación de empleo, en educación, en salud, en nutrición? ¿Cuáles debieran ser esos indicadores, estas metas que nos ponemos? Y en base a eso retroceder y ver cómo, con los recursos que se pueden contar de la minería, de la agroexportación, etcétera, se pueden lograr esos fines. O sea, es un poquito al revés. Lo que se hace o se ha venido haciendo es, acá tengo este proyecto, son tantos miles de millones, se va a invertir, pero no se tiene muy cerca la claridad de cómo eso va a cambiar específicamente la salud, la nutrición, la educación, el empleo en Cajamarca, y a eso es lo que tenemos que apuntar. ¿Y cuál es la posición del gobierno frente a precisamente al sistema de reparto del canon? Mucho se ha hablado pues en años anteriores si esto debía ser modificado. Aquí de un lado tenemos, se supone, pues un gobierno con un peso de provincia muy fuerte, con un presidente y un primer ministro que han sido gobernadores regionales, pero por ejemplo pues San Martín no recibía canon, ¿no? Y hay todo un debate alrededor del tema porque además se lamenta mucho, esto lo he podido hablar también incluso con Roque Benavides en un momento, claro, cuando aparecen los datos como los de la pobreza en Cajamarca, uno dice, bueno, ¿qué pasó con todos estos millones del canon en años anteriores? Corrupción política, que por supuesto es un tema de la mayor preocupación. ¿Cómo observan esa situación? ¿Se podría modificar de alguna manera el sistema porque usted lo que me está comentando es de alguna manera una planificación más racional para llegar pues a mejores resultados sociales?
¿Cómo podríamos hacer? Así es. Primero, antes de pensar en cómo se puede mejorar el aprovechamiento o la distribución del canon, nuevamente consideramos que tenemos que enfocarnos a dónde queremos llegar en determinada región y cómo el canon es un mecanismo, es una herramienta para lograr esos fines. Y ahí es donde podemos plantear ciertas modificaciones y ciertos ajustes para poder lograr los fines que se quieren alcanzar. Entonces, en este trabajo, primero tenemos que enfocarnos en ver cómo podemos, específicamente Cajamarca, que es una zona minera muy importante para nuestro país, cómo podríamos llegar a los niveles de desarrollo que debiera llegar, trabajando evidentemente con el gobernador que sea electo y con el gobierno nacional que está muy presente en el trabajo de acompañamiento a las regiones. Entonces, en base a eso, podríamos trabajar ya una propuesta más integral de lo que es una modificación de canon. Nosotros como sector energía y minas hemos trabajado una primera propuesta de modificación, la cual estamos revisando con el Ministerio de Economía y Finanzas, con PCM también, que hay mucha atención a este tema, porque no podemos seguir realmente generando riqueza del subsuelo sin que genere un impacto de desarrollo en la superficie, en las poblaciones que están realmente conviviendo con la minería y donde en estos distritos existe este recurso natural. Entonces, tenemos que hacer que esto coincida y se alcance lo que uno tiene que buscar con estos recursos naturales y con su aprovechamiento, ¿no? Que es un desarrollo. Mencionaba usted el caso de Conga, ¿no? Que evidentemente Conga en su momento se tumbó a 2 gabinetes del gobierno de Ollantumala, es decir, fue un caso que generó pues una controversia y un impacto político muy grande. ¿Conga podría ser visto como un caso paradigmático? Efectivamente, si llega a buen puerto, digamos, podría ser una suerte de prueba de fuego para esta discusión que usted está planteando. Bueno, yo creo que convencer a la población. Por supuesto, yo creo que acá de lo que se trata es plantear esta idea de desarrollo y cómo vamos a obtener los recursos para este desarrollo. Y también considero que el gobierno paulatinamente tiene que mejorar el rol que ha venido cumpliendo en el desarrollo de los proyectos, ¿no? Hasta ahora ha habido un espacio que lo ha ocupado la empresa en la relación con la comunidad o con la población, y el Estado ha estado ausente en esa relación. Y lo que ocurre muchas veces es que la empresa explica algo y la comunidad no le cree porque simplemente no confía, y entonces ahí es donde empiezan la situación de los conflictos que se generan. Entonces el Estado tiene que estar presente para explicarle a la población, para aclararle las dudas, las preocupaciones y para garantizar que la empresa a la que se le está autorizando una operación va a cumplir con sus obligaciones ambientales, con los compromisos sociales. Entonces, al final, no es tanto qué empresa es la que está operando ahí, sino es el Estado, el gobierno, exigiendo el cumplimiento de sus compromisos y obligaciones. Si llenamos ese espacio permanentemente, no solamente con mesas de trabajo, de diálogo específicas, en base a ciertas coyunturas por conflictos que se puedan generar, sino es un espacio permanente de coordinación, donde el poblador sabe que en tal día, en el mes, puede acercarse y hacer llegar sus preocupaciones y no tener que venir a Lima, que muchas veces ni lo reciben, gastan su dinero, dejan de trabajar para venir hasta acá a comentar o a informar de sus preocupaciones y de los temas en la relación que mantienen con las empresas. Pero si el Estado se acerca, si el gobierno se acerca y recibe esta información ahí y se la responde, y no solamente eso, sino con un enfoque de desarrollo. Entonces ahí va a estar Agricultura, va a estar el Ministerio del Ambiente, va a estar Transportes, trabajando con el MINEM, juntos para poder explicar mejor a la población y que se gane una confianza del gobierno. O sea, el Estado tiene que recibir la confianza de la población para que estos proyectos puedan salir adelante. Muy bien. El ministro Francisco Imos, vamos a ir a una pausa, ¿qué le parece? Y regresamos a seguir conversando pues sobre estos temas que, como digo, pues van a tener un impacto inmediato en la economía de un lado, pero como lo señala el ministro, la necesidad de una institucionalidad, que es lo que pedimos a gritos y que definitivamente pues tiene en la minería y el sector energético una punta de lanza. Vamos a hacer una pausa, regresamos con más Amayuya.
Popular de Energía y Minas, Francisco Ismodes. Ministro, la situación con el sistema judicial, el escándalo de corrupción que sigue avanzando y que ha de alguna manera también precipitado una propuesta de reforma por parte del Ejecutivo, que sin duda puede ser un tema de la mayor importancia en los próximos meses, tiene que preocupar también a los inversionistas, ¿no? Siempre pues la predictibilidad y la eficacia y evidentemente un sistema judicial justo es un punto pues importantísimo para el futuro de las inversiones. Desde su sector, ¿ven con especial preocupación que se pueda afectar? Mire, no las obstante, inversiones, ¿no? no obstante que las inversiones en minería son de largo aliento, ¿no? Son años, por ejemplo, el caso de que Quellaveco tiene más de 20 años desarrollándose ese yacimiento en exploración, inversiones, etcétera, estudios que se desarrollan. Y los procesos que se inician normalmente continúan, digamos, a pesar de las coyunturas políticas que se puedan generar en nuestro país. Efectivamente, es muy importante que haya un sistema de administración de justicia que justamente administre justicia y que se pueda con eso darle mayor predictibilidad y confiabilidad al sistema y a las inversiones, ¿no? Es una garantía para las inversiones que desarrollan estas empresas que apuestan por nuestro país. Así es que lo más saludable es que esta reforma que se ha planteado pues avance bien y se logre lo que se está planteando para que los inversionistas puedan seguir confiando en nuestro país, ¿no? Que es lo que necesitamos de esas inversiones. Desde el lado del gobierno lo que se ha hecho es implementar este centro RIMAI, me parece, ¿no?, de buenas prácticas, que se acaba de presentar también en Palacio de Gobierno, que es el otro lado de esa moneda, ¿no? O sea, poder de alguna manera articular lo que son las buenas prácticas desde el lado público también. Eso sin duda, claro, de todas maneras nos dice que la resistencia a la minería en determinados sectores, pues, no son palabras huecas, ¿no? No son abstracciones. Realmente uno va a Cajamarca, efectivamente, y uno puede verlo, ¿no? Arequipa, que ahora pues quería preguntarle también de tía María, el agricultor tiene realmente pues un recelo que, bueno, se puede justificar evidentemente pues en los años pasados y demás. La minería informal es un gran problema, pero ¿qué se pretende con un centro como este de buenas prácticas? ¿Cómo hacer que no sea un experimento, digamos, vacío, que tenga realmente resultados? Bueno, este es un centro de convergencia de buenas prácticas minero-energéticas. Está siendo acompañado por el BID, por PNUD, por Gerens, en donde estamos con este acompañamiento convocando a empresas, convocando a la academia, a la sociedad civil, obviamente el Estado presente con los distintos sectores. No es una iniciativa, si bien es cierto, Energía y Minas lo ha impulsado, pero es una iniciativa de gobierno donde pretende pues que participe el Ministerio del Ambiente, producción, obviamente minería, hidrocarburos y electricidad ahora, y que con esto lo que busca es tener un espacio donde compartir buenas prácticas, ¿no? Buenas experiencias, pero también tomar nota de las lecciones aprendidas para ver cómo mejorar el desempeño de este importante sector, que cuando no avanza, no es que se afecta a la empresa, se afecta a todo el país, ¿no? Los proyectos que tenemos parados en energía, en hidrocarburos, no es solamente que se vaya a afectar a una empresa porque no puede desarrollar su actividad, nos afectamos todos los peruanos. Entonces, el Estado promueve este espacio donde convergemos, donde concertamos y donde se tiene como primer paso importante construir una visión de la minería al 2030, una visión consensuada de la minería que los peruanos necesitamos y queremos al 2030, para en base a ello tener una fortaleza o fortalecer esta actividad y no tener pues estas situaciones de parálisis de proyectos que hace tanto daño a nuestro país. Entonces, este es un espacio en donde podemos compartir y podemos alinear, evidentemente participando quienes consideramos que la minería es importante en la generación de recursos para nuestro desarrollo. Hablando en esa línea, ¿cómo desamarrar tía María?
Bueno, el caso de Tía María, un poco haciendo lo mismo que comentaba, llenando ese espacio, ¿no? Llenando ese espacio para poder conversar con la población que está preocupada por la actividad que se desarrollaría, ¿no? Acá nosotros, como gobierno, tenemos una responsabilidad y no podemos decir que este proyecto o tal proyecto no se va a desarrollar porque la población no está de acuerdo. Tenemos que hacer nuestro trabajo y la responsabilidad nuestra consiste en reunirnos con la población, en explicarles, en aclarar sus dudas y que se tomen todas las medidas que le den la tranquilidad a la población que no van a ser afectados con estos proyectos. Nosotros no vamos a promover una actividad que afecta a otra actividad. Tenemos que hacer que las actividades puedan convivir, puedan desarrollarse y más bien se puedan complementar y hacer sinergias. Está muy claro que la minería y la agricultura en los últimos años han trabajado de la mano en muchas zonas. Sí se puede trabajar de esa manera. Los recursos que genera la minería pueden ser transformados en agua a favor de las comunidades, con represas. La última propuesta ya va en ese sentido, entiendo, además, ¿no? Exactamente. O sea, ya sencillamente no se utilizaría agua. No solamente no se utiliza, sino que se desarrollan proyectos que permiten incrementar el agua para estas poblaciones, ampliar la frontera agrícola, por ejemplo, riego tecnificado, mejoras de cultivos, ¿no? Incluso inserción en mercados para que se puedan exportar productos. ¿Cómo se está avanzando la socialización de esa propuesta? Bueno, en estos momentos, por el espacio político en el que vivimos previo a elecciones, nosotros estamos tomando información. Todavía no hemos formado este espacio que lo estamos llamando un comité de coordinación intersectorial, como les comentaba, donde va a estar agricultura, va a estar el Ministerio del Ambiente. El primer paso que vamos a dar es formar un comité en Arequipa que nos pueda acercar a través de este comité a la población, pero con esta mirada de desarrollo y de aclarar las dudas que la población pueda tener alrededor de este proyecto. En la primera quincena de julio, usted y el primer ministro César Villanueva se reunieron pues con un grupo de mineros informales. No se ha visto muchos resultados en los últimos años con respecto a formalización. Usted ha cifrado entre 300 a 400 mil, hay una brecha grande ahí de mineros informales en el país. ¿Cuáles son los planes al respecto? Bueno, tenemos muy claro que el pequeño minero, el minero artesanal, es un peruano que desarrolla esta actividad hace muchísimos años. Es una actividad ancestral. Y la idea es que el gobierno lo apoye para que se pueda formalizar, pero formalizar entendiéndose como una inserción en la economía del país y además cuidado del ambiente y cuidado en su seguridad, que desarrolle una actividad segura y no de alto riesgo como la que muchas veces se desarrolla. Trabajando con nuevas tecnologías, entonces tenemos el objetivo de acercarnos más a los mineros en vías de formalización, ayudarlos con tecnología para que, por ejemplo, no usen más cianuro en sus actividades o más mercurio en sus actividades, que se pueda trabajar con tecnologías que les permitan, además de cuidar el ambiente, cuidar su salud. Y también avanzar mucho más decididamente en el proceso legal de formalización. Evidentemente siempre con la idea de que tiene que haber una iniciativa de inserción en la economía, en donde de alguna manera ellos puedan contribuir con su trabajo también en el desarrollo de nuestro país, con este aprovechamiento de recursos que ellos desarrollan. Entonces hay una decisión de avanzar en el tema formal, en la legalidad, pero también avanzar en el acompañamiento para su inserción en la economía, temas ambientales y temas de cuidado en su seguridad. ¿Podemos hablar de un calendario? ¿Podemos hablar de...? Mire, estamos avanzando, por ejemplo, hace muy poco en Puno se han titulado más de 1000 mineros, ¿no? Hemos dictado algunas normas que permiten también viabilizar esta formalización y se está trabajando una ley general de formalización
que mejore lo que se ha venido haciendo desde el punto de vista legislativo y que se reúna en las próximas semanas, los próximos no creo meses? que semanas, pero sí en los próximos meses. Así es. Y seguimos avanzando en la formalización. Una ley que sí está lista, un proyecto de ley que sí está listo, es el de hidrocarburos. Sí. Se supone que se va a discutir en esta legislatura. ¿Por qué es importante su aprobación? Es muy importante porque nuestro país en los últimos años ha perdido competitividad en la exploración y en la explotación de hidrocarburos. Competitividad en la exploración y en la explotación de hidrocarburos. Y eso es porque el marco regulatorio es un marco muy antiguo y con esta norma que se ha propuesto y que ha sido aprobada en la Comisión de Energía y Minas, se plantea, por ejemplo, una mejora en los plazos de los contratos que se tienen con los que hoy día están operando los lotes. El tema es muy sencillo. Hoy día hay lotes que en 2 o 3 años terminan su vigencia, pero todavía tienen reservas. Entonces, para aprovechar esas reservas hay que hacer una inversión. Entonces, los titulares de lotes hoy día no pueden hacer esas inversiones, que son inversiones cuantiosas, porque en 2 o 3 años no podrían recuperar la inversión. Entonces, eso explica en parte entonces un poco la parálisis que estamos teniendo con respecto a... Por supuesto, por supuesto. Entonces, la Ley General de Hidrocarburos lo que hace es extender, primero nivela las vigencias de estos contratos. Los de gas tienen 40 años, hidrocarburos 30 años. Entonces, los hidrocarburos lo está poniendo en 40 años, pero previo una propuesta de inversión. Entonces, podemos agilizar, podemos impulsar rápidamente la inversión y producción de hidrocarburos si pudiésemos aprobar, si se aprobase esta norma, porque ya se le daría inmediatamente 10 años más a los titulares de lotes hoy día, con la posibilidad de ampliar a 20 años más, pero con una propuesta de inversiones y siempre que hayan cumplido con todas sus inversiones y cuidado en el tema ambiental. Entonces, no es que simplemente se le va a dar mayores plazos, sino está en función de un compromiso de inversión. Entonces, si eso no se aprobase y esperásemos a que venzan los contratos ahora, entonces van a pasar 5 o 10 años, mientras que vencen estos convenios, se saca a licitación otros, se contrata y se negocia con otras empresas que recién entrarían. Entonces, realmente tendríamos un periodo largo que perderíamos, ¿no? Entonces, tampoco hay que dejar, o también hay que ver, por otro lado, el tema de la refinería de Talara. Eso le iba a preguntar, ha sido muy controversial. Yo no sé si este mejoramiento, ¿no?, que se esperaría con la nueva ley influiría en el ánimo sobre un proyecto tan controversial y tan costoso y tan oneroso y que muchos consideran injustificado como el de Talara. Un proyecto que puede ser exitoso y que es de una empresa del Estado, que es Petroperú, pero que necesita hidrocarburo. Entonces, con esta ley de hidrocarburos, lo que se obtendría es más hidrocarburos para que pueda operar la planta de Talara. Si no, no haría mucho sentido toda esa inversión de $5.000 millones que se ha ¿Usted determinado. cree en Talara? Usted viene por supuesto, del sector privado. ¿Cree en un Petroperú fortalecido como empresa estatal? Por supuesto. Es una refinería de las más altas tecnologías en el mundo, que nos va a permitir producir un hidrocarburo, un petróleo, un combustible de la más alta calidad y además también en las normas ambientales de las más adecuadas. Entonces, sí es importante apostar, seguir avanzando. Estamos ya entre 70 y 80% de la construcción de la refinería. Eso tiene que seguir. Hay un avance. Estamos como sector mirando de cerca cómo se está avanzando esta inversión con Petroperú y, como le digo, es muy importante esta ley para poder brindarle el hidrocarburo que necesita la refinería. Un caso como el de Tullow, esta empresa que firmó en los últimos días, en los últimos instantes, en realidad, el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, estos lotes de exploración en el mar, que han sido, rescindidos. Al final, lo que se hace es retroceder, entiendo yo, al punto de tener que entrar de nuevo a la licencia social, ¿no?, a esta discusión, a este debate. ¿No teme que se pueda disuadir a nuevos inversionistas con esta decisión? Yo pienso que por el contrario. Yo pienso que avanzar firmando contratos y no tener un consenso social para poder desarrollar la actividad es simplemente entregarle el problema
al que firma el contrato. Y como otros casos que ya se tienen, tendríamos un contrato más con un problema social, seguramente declarándose de fuerza mayor y no poderse hacer las inversiones. Entonces yo creo que era importante parar este proceso para poder informar adecuadamente, generar consensos, informar de los beneficios, pero también de los cuidados ambientales que se tienen que tener y en base a eso seguir avanzando con las poblaciones que finalmente están en estas zonas, que son 5 regiones, ¿no? O 4 regiones que están con estos 5 lotes en la zona. Entonces, ahí es donde tenemos que enfocarnos. Para terminar, ministro, uno de los fantasmas de su sector es la Oroya, que se ha ido, ¿no? Por momentos se olvida, regresamos, el papel de los trabajadores y claro, es también de alguna manera un emblema, ¿no?, de lo que puede ser también una mala práctica, ¿no?, o una práctica, digamos, mal emplazada. Lamentablemente, pues, la Oroya ha sido señalada tantas veces como una de las ciudades más contaminadas del mundo y al mismo tiempo hay un drama social, ¿no?, de toda una población que depende de esta actividad. ¿Qué espera? ¿Qué se espera ahí? ¿Cómo finalmente llegar a una resolución en el caso de la este es un proceso que está en Indecopi, es un proceso concursal que se ha seguido, en donde los trabajadores, cumpliendo el marco normativo, ha ejercido una adjudicación del proyecto y tienen hasta el 15 de agosto para poder pagar con un socio que ellos ya han encontrado. Para nosotros, como país, consideramos que es muy importante que se reactive la operación de esta refinería, porque finalmente la exportación que hacemos de concentrados podría ser procesada en esta refinería, obviamente cumpliendo los estándares ambientales y las normas que ya se han establecido, que tiene estándares altos, ¿no?, para esa operación. Así es que esperamos que se pueda concretar la adjudicación de tanto la refinería como Cobriza, que es la operación, la mina que está con el activo de la Oroya, porque el país lo necesita, realmente necesita refinerías y esperamos que esto se concrete de manera positiva para todos. Nos tenemos que ir. ¿Los precios van a seguir siendo favorables para el Perú, según su pronóstico? Porque hay quienes dicen, ok, se recuperaron, no van a llegar a los niveles del boom, pero hay nubes negras en el horizonte con la guerra comercial desatada entre Trump y China. ¿Qué podemos esperar en ese frente? Bueno, los expertos dicen que en el mediano y largo plazo los precios se van a mantener y se van a seguir fortaleciendo de alguna manera, ¿no? Los momentos que hoy día pasamos, coyunturales también por el tema, digamos, del mercado internacional, puede haber afectado o ha afectado realmente el precio últimamente, pero como le digo, la lectura de los expertos es que esto va a mantenerse para bien, así que para nuestro país esa es una buena noticia. Alas y buen precio entonces, ministro Francisco Ismodes. Gracias por acompañarnos esta noche en Amayuya. Vamos a ir a una pausa y seguimos con más, no se vayan.